Amigo televidente, ¿qué tal? De nuevo con su programa Juventud para Cristo alrededor del mundo. Una entrevista con Dios. En este momento damos lectura, la Sagrada Escritura, la mía se encuentra en el capítulo 17 de San Juan, del 1 al terminar. San Juan 17, del 1 al terminar. Aquí en una entrevista con Dios. Damos lectura a la palabra de Dios en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le distes, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me distes que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame, tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me distes. Tuyos eran y me lo distes y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me distes les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me distes, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. He sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas ellos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean como así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Amén. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Dios Todopoderoso. Permite que cada uno, Señor, que van a ver esta palabra, Señor, a escuchar tu palabra. Que sea tu nombre glorificado, Dios, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, Señor, te lo ponemos en tus manos. Que sea tu Santo Espíritu, Señor, tomando con nuestro control sobre nuestras vidas, mente, alma, espíritu, Dios, para que tu nombre sea glorificado a tiempo y fuera de tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Una vez más con ustedes, una entrevista con Dios. Es para mí un placer y un privilegio presentarle a nuestros panelistas hoy. Dios me lo bendiga, su hermano Héctor. Bendiciones, mi nombre es Jorge Ramón. Muy bien, el tema central que tenemos hoy es manteniendo la unidad del espíritu en el vínculo familiar. Óigame bien el tema. Manteniendo la unidad del espíritu en el vínculo familiar, y está basado en San Juan capítulo 17 del 1 al terminar. Aquí vemos cómo el Señor comienza a orar al Padre para mantener la unidad, el vínculo familiar, ¿entiende? Y la unidad en el espíritu, óigame bien. Porque uno de los problemas que tenemos, varones, es que hay deterioro familiar. Encontramos problemas, conflictos en las iglesias, los líderes con los pastores con los líderes, los miembros. O sea, un desbarajuste, el gobierno con las naciones. No hay unidad. ¿Y es por falta de qué? Vamos a mirar aquí.
¿Entiende? ¿Qué significa eso, la unidad del Espíritu? Y cómo podemos estar unidos, la familia y también las naciones con su gobierno. Amén. Hablamos cuando hemos dado lectura del capítulo de San Juan, vemos nosotros cómo nos habla. Primero vamos a entender qué es la unidad. La unidad es que encierra la fidelidad, la lealtad, el amor, la paz, todo lo que viene de parte de Dios. Esta es la unidad. Ahora, si lo vemos en lo humano, también se manifiesta, pero que en lo humano hay traición, hay engaño, hay apariencia, y todo esto está afuera, pero lo espiritual nos enseña a nosotros que la unidad es muy importante, tanto con la conexión con Dios, sino en el Espíritu de Dios. Para hablar con Dios no se habla en la carne, no se habla con los pensamientos humanos, la capacidad humana, o los intelectos humanos, sino se habla a través del poder del Espíritu Santo. Esta es la unidad que debemos de tener. Y la palabra nos enseña entonces en el capítulo 5:25 de Gálatas, viviendo y andando en el Espíritu de Dios, para que tengamos nosotros esa unidad. Si solo andamos y no vivimos, es por demás, porque no tenemos esa comunicación con Dios. Ahora, tenemos que andar y vivir en el Espíritu. ¿Qué es vivir en el Espíritu? Es tener la unidad, es amarnos unos a otros, como Cristo nos amó a nosotros, entregando su vida para que nosotros seamos libres en adorar y glorificar su santo nombre. Hermano Víctor. Amén, gloria a Dios. Así nuestro Señor Jesucristo en su palabra un momento dejó que diciendo donde haya 2 o 3 en su nombre congregado. Está hablando de una unidad, está en el mismo sentir, en el mismo espíritu, en el mismo propósito que el hombre que pone delante de Dios. El pastor mencionaba lo que para ajuste de lo que es de la familia, de Torió. Sabemos claramente que a través de eso Dios, nuestro Señor Jesucristo, ha dejado lo que es por su palabra, enseñarnos, instruirnos cómo debemos estar nosotros unidos y sobre todo cómo llevar nuestra familia delante de la presencia de Dios. Pastor. Amén. Sí, es de suma importancia entender sobre la unidad, porque esto, como decían otros hermanos, lo que produce la unidad es el amor. Si no hay amor, entonces hay guerra, hay contienda los unos con los otros. ¿Y cuándo comenzó el deterioro? Bueno, en nuestro primero padre, en el capítulo 3 de Génesis, encontramos nosotros que ellos pecaron. De antes hablaban juntos, siempre. Había una hora que Dios venía y hablaba con ellos. Sí. Pero después que todo el pecado, que toda la desobediencia, hubo separación. Note que en muchas familias cuando están en pleito no se ven a la cara. No. ¿Entiendes? Y tratan de esconderse y bajarse. Pero no, cuando viene la unidad, cuando está ese amor, hay respeto, se ve a la cara en ese sentido. No se esconden, no se mienten, no son hipócritas. Pues allí comenzó entonces ¿qué? La separación. Ahora, venir Cristo Jesús trajo la unidad. Aleluya. Que eso es lo que dice ahí Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Usted ve, o sea, el Señor vino a traer la unidad a través de Jesucristo. Pero ¿cómo puede venir la unidad a través de Jesucristo si no está el Espíritu Santo? Sí. Pues el Espíritu Santo es el que es el amor. Entonces el amor de Dios se refleja ¿en quién? En el Espíritu Santo. Y dice ahí en Gálatas 5:22, tiene más el fruto del Espíritu es que amor. ¿Te ve? No dice son, da 9 frutos, pero no, dice es. ¿Sí? Dando a entender que el fruto del Espíritu mantiene el amor, la paciencia, la benignidad, la bondad, la mansedumbre, la templanza. ¿Te ve? Todo eso encierra en el amor. Por eso aquí ahora el Señor comienza a orar al Padre para mantener la unidad, ¿usted ve? Porque quien une es Jesucristo. Sí. Cristo es el puente. Óigame bien, que eso es muy importante que lo entienda, alabado sea Dios. Cristo es el puente entre Dios y el hombre. El pecado se separó, pero vino Cristo Jesús, murió para quitar el pecado, ¿se ve? Por su sangre quitó el pecado. Al quitar el pecado, entonces es un puente para llevarnos. Y dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ven ustedes, vamos a leer los primeros 10 versículos ahí de este capítulo 17 de San Juan, para que vea bien, entiende, cómo se puede mantener la unidad. Y estas cosas habló Jesús, y levantándose los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le distes, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me distes, que hicieres. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me distes.
tuyo eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste, he dado a ellos. Las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío. Y he sido glorificado en ellos. Amén. ¿Ve usted? ¿Dónde está la unidad? Porque todo procede ¿de quién? De Dios. De Dios Padre. Y entonces estar en Cristo Jesús, lo de Cristo es de Dios, lo de Dios es de Cristo. Entonces si venimos a Cristo Jesús, ahí entra la unidad. La unidad. Sí, muy importante. Vemos nosotros que en Adán vino la separación. O sea, no porque Dios haya separado, sino el pecado vino a separar el hombre con la relación con Dios. Ahora vemos un sacrificio donde hubo la unidad, y no solo la unidad, sino la vida eterna y la salvación a nuestra vida a través de Cristo Jesús en la crucifixión, como la palabra dice en el libro de San Juan capítulo 3, versículo 16, que de tal manera amó al mundo Dios, que envió a su Hijo unigénito a este mundo para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. No solo trajo la unidad, sino trajo una promesa: estarnos muertos en delitos y en pecado, y vino Él a limpiarnos de pecado y a perdonar nuestro pecado a través de su Hijo amado Jesucristo y limpiarnos de toda maldad. Recuerde, no hay nadie, no es jabón, no es consiguiendo buena crema para quitarnos el pecado, no, es a través de Cristo Jesús, por la sangre que derramó en la cruz, y somos lavados y redimidos por su sangre de Cristo Jesús y de toda maldad. Amén. El privilegio que nuestro Señor Jesucristo nos enseña a cada uno de nosotros es cómo Él oraba por sus discípulos, sobre todo por lo que Dios le ha puesto en las manos como instrumento. Y aquí nos enseña a cada uno de nosotros de que nosotros debemos orar primeramente por las necesidades que hay, y también por nuestras familias. Porque en sí las familias son el testimonio de cada uno de nosotros. Si nosotros no podemos guiar nuestra casa, no podemos instruirlo, ¿cómo podemos instruir a otras familias si nuestra familia nosotros está descuidado? Entonces es muy importante nosotros orar, clamar, y como la palabra dice que cuando el hombre estaba solo necesitaba ayuda. Entonces Dios permitió darle una ayuda idónea, que es la mujer. Entonces son uno. Y todo lo que ellos piensan, tanto como el varón y la varona o la esposa, siempre es guiado bajo el poder del Espíritu Santo. Entonces vemos que el matrimonio es feliz, y sobre todo es la guianza bajo el poder del Espíritu Santo. Al seguir los mandamientos, los estatutos que Dios ha dejado por su palabra, nos lleva a nosotros ser buenos siervos en las manos de Dios, y así poder nosotros hablar de Cristo a otras vidas que tienen la necesidad de conocer a nuestro Señor Jesucristo. Pastor. Amén. Sí. Recuerde, amigo televidente, para que haya unidad tiene que haber amor. Para que haya amor tenemos que tener el Espíritu Santo. Cuando tenemos el Espíritu Santo, entonces podemos comunicarnos con Dios. ¿Usted ve? Porque Dios nos dice ahí en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 15, sé santo en toda vuestra manera de vivir. El pecado separa al hombre de Dios. Sí. Entonces, si yo estoy en pecado, yo no puedo comunicarme con Dios. ¿Sí? Por eso el Señor dice, sé santo en toda vuestra manera. Dice, en toda vuestra manera. Cómo yo me baño, cómo yo como, cómo yo duermo, cómo yo me visto, cómo yo trato a mi hermano, a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, a mi padre, cómo yo lo trato. ¿Qué unidad hay entre nosotros? Ahí en 1 Juan capítulo 4, 18 en adelante, dice que tenemos que ser perfeccionados en el amor. El que no está perfeccionado en el amor no conoce a Dios. Y lleva en sí castigo. Entonces, ¿cómo tú dices que ama a Dios cuando aborrece a tu hermano? ¿Te ves? Entonces, yo tengo que amar a mi hermano, a que está conmigo en mi casa. ¿Te ves? El que está conmigo, que me rodea, yo tengo que amarlo tal como es. Aleluya. Bueno, eso no lo digo yo. Vamos a leerlo. Está ahí en San Juan capítulo 15, verso 12. Eso dice el Señor, este es mi mandamiento. ¿Entiendes? Vamos a mirar ahí. Saquemos de que usted entienda aquí esta unidad. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Yo no puedo amarlo a usted como usted quiera, ni como yo quiera. Tengo que amarlo como el Señor me amó. Entonces, para yo entender eso, tengo que venir a Jesucristo. Tengo que tener el perdón de Jesucristo, tengo que tener el amor de Jesucristo. De acuerdo al Señor ahí en 1 Juan 4, lo dice, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Y en esto consiste el amor, que Él nos amó primero. Amén. Entonces dice ahí ese versículo 19 al 20, ¿entiendes? Lo dice claramente que si nosotros no amamos al prójimo que está ahí, ¿entiendes? ¿Cómo podemos amar a Dios que no lo hemos visto? ¿Se da cuenta dónde está la unidad? Porque el Señor vino aquí a este mundo que se hizo hombre, se encarnó,
Fue para llevarnos al Padre. Por eso se fue a preparar lugar, de acuerdo a San Juan 14. Dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Pero yo no puedo ir allá si no vengo a Jesucristo. Amén. Porque Él es el camino. ¿Entienden? Entonces, miramos aquí, vamos para que ustedes hablen, que es muy importante que entiendan el por qué hay tanto deterioro, por qué no se pueden unir los matrimonios, por qué las ovejas, o sea, los miembros de la iglesia se rebelan contra los pastores, no se someten, por qué los pastores no lo entienden, ¿entiendes? ¿Por qué hay descuido? O sea, todas estas cosas, ¿cuál es la causa? Vamos a leer del versículo 15 al 22 de San Juan, 17. Que este es el capítulo 17, los versículos del 15 al 22. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean como uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. ¿Ve usted la unidad ahí? La unidad es la unidad con Dios. Entonces, al unirme con Dios es a través de Jesucristo. Entonces, nosotros vamos a unirnos. ¿Usted ve? Y mira cómo estaba orando Jesús. Que sean uno como nosotros somos uno. ¿Sí? O sea, que para que haya gozo, paz, amor, tiene que haber unidad. Y la unidad es a través del Espíritu. Y ahí quiero que ustedes hablen. ¿Cuál es la causa de que hay ese conflicto, ese pleito entre los mismos hermanos de la iglesia, entre los pastores, los líderes, que no se someten, no se sujetan el uno al otro? ¿Es que no tienen el Espíritu Santo? ¿Es que no tienen amor? ¿Qué es lo que está pasando? Amén, gloria a Dios. Primeramente, como mencioné anteriormente, que Dios nos manda a unidad, pero a través de la palabra de nuestro Señor Jesucristo dijo que muchos han contristado al Espíritu Santo. Okay. Cuando el hombre que ha conocido a Dios y ha contristado al Espíritu Santo, se rebela contra la voluntad de Dios. Ya no quiere someterse a la palabra, sobre todo no someterse a los pastores. Pero un punto muy importante que como siervo de Dios, como creyente, conocedor de la palabra de Dios, al someterse a la voluntad de Dios, dice que hay que pesar los espíritus, si son de Dios o no son de Dios. Sabemos claramente que Dios tiene pastores, tiene líderes, usa hombres y mujeres conforme a su voluntad. Pero también hay hombres que no son guiados por Dios, sino que por su deseo de la carne, ellos quieren hacerse pastor. Entonces mucha gente no se quiere someter. Pero muy importante que nos dice que cuando nosotros no tenemos contristado al Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos enseña qué debemos hacer, si someternos al siervo que está ahí, o el Espíritu Santo nos mueve a otro lugar donde es basado la guianza del Espíritu Santo. Lo mismo, como lo mencionaban los pastores, si los pastores no buscan la guianza del Espíritu Santo, no pueden entender las necesidades que está pasando cada siervo. Cada siervo tiene su conflicto, su situación. Pero como el pastor, el líder que puede entenderlo, es a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo le revela la condición de cada siervo, cada ser humano. Eso nos dice la palabra de Dios. Bueno, amén, gloria a Dios. En el libro de San Juan, 1 San Juan capítulo 4, versículo 8, dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Empezamos y hablamos y adoramos y seguimos a Dios y creemos en Dios y somos servidores de Dios. Tenemos que tener el amor, pero el amor de Dios, no el amor humano, porque el amor humano hay traición, hay falsedad, hay engaño, mentira. Hay un sinfín de cosas en el amor humano.
pero el amor de Dios es la transparencia, es la guianza, es la verdad, es la sinceridad, la lealtad, un sinfín de cosas que encierra la palabra de Dios, pero explíquese, quizás no lo puedo entender. En el libro de 1 Corintios capítulo 13, del versículo 4 en adelante, dice que el amor de Dios es sufrido. Se sufre por el amor, por amar a alguien, se debe sufrir, pero se sufre como Dios sufrió enviando a su Hijo amado a Jesucristo en este mundo, para entregarlo para nuestro sacrificio nosotros, que nosotros teníamos que pagar ese pecado. Todo lo que vino a hacer nuestro Señor Jesucristo, a limpiarnos, a purificar nuestro corazón, nuestra alma y a enseñarnos el camino directamente al cielo a través de Cristo Jesús. El amor de Dios, entonces, la perfección. Y cada día que se ama, o porque hay conflicto, porque hay indiferencia, no solamente en las congregaciones, en las familias normales, que no hay una unidad, no hay una paz, no hay un gozo, no hay amor, porque todo es sin interés ahora. Lamentablemente vemos nosotros, el mundo vive de una manera de puro interés, me das, yo te doy, y ya no existe el amor. Pero decimos entre comillas que tenemos amor hacia la persona, hacia una novia o un novio, pero ¿qué pasa? Eso es nada más del dicho, pero de labios para afuera. Pero el amor, que si tenemos el amor de Dios, el amor de Dios nos enseña a través del poder del Espíritu Santo, nos enseña a amar, a tener unidad, a cuidar, a proteger, a dirigir, ser lo mismo en una misma balanza delante de Dios, no ver un peso más al lado derecho que al izquierdo. No, al contrario, Dios nos enseña que si tenemos y nos dejamos perfeccionar en el amor de Dios, entonces podemos entender y sufrir y saber lo que dice en este capítulo 13, 1 Corintios 13, en el versículo 4. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. En el amor de Dios no hay envidia, no hay rencor, hay perdón. Y el ser humano ahora no puede perdonar. ¿Por qué? Porque si han hecho algo, le han hecho o ha recibido algún engaño, alguna mentira, dice, yo no perdono, o quizá lo perdono, pero solamente de labios, porque nunca me voy a olvidar de lo que ha hecho en mí. Entonces está viviendo un amor fingido. Ahora dice en su palabra de Dios que el amor de Dios no es fingido, es verdad, es transparencia, es unidad, es amar y saber perdonar. El dar el perdón, eso es lo que Dios vino a hacer a través de Cristo Jesús, a que nosotros los seres humanos podamos perdonar, y no de perdonar de labios, sino de corazón, para que nos sea libre y que toda esa enfermedad que es como una carcoma en nuestro corazón, nos lo quite Dios y que vamos a ser libres. Porque el que envidia o el que tiene rencor en su corazón y carga con una Biblia es mentira. ¿Por qué? Porque hay algo dentro de su corazón y eso es una enfermedad, y una enfermedad que solamente a través de Cristo Jesús puede limpiarse, puede quitarse, puede sanarse, puede purificar el corazón a través de Cristo Jesús. Pastor. Amén, sí, tiene mucha razón. El amor no busca lo suyo propio, ¿sí? Sino el bien del otro, el bienestar del otro. Por eso vino el Señor a buscar, ¿te ves? A buscar y a salvar lo que se había perdido. Ese es el amor del Padre. Entonces nosotros encontramos hoy en día que la gente no tiene ese amor o no practica ese amor. Y si trata de vivirlo, lo hace a su manera, no a la manera de Dios. Y el amor no busca lo suyo propio. ¿Y es por qué? Porque no aman a Dios. Si amáramos a Dios, nos sometiéramos aunque nos duela, óigame bien, que nos duela. Vamos a ver lo que dice Hebreos capítulo 13, versículo 7 y versículo 17. Vamos a mirar que los ministros, todo, ¿entiendes? Hay un desbarajuste y los miembros no se someten. Y es por falta del temor de Dios, porque si tuvieran temor de Dios, miraran que estos hombres son hombres de Dios, o aunque sean, ¿me entiende?, discriminatorios, o que no se someten a Dios muchas veces, porque vamos a leer la cita, que es muy importante, versículo 7 y versículo 17 de ese capítulo 13. Amén. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál ha sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestra alma, como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría, no quejándose porque esto os es provecho. Hay que someterse. Sean malos, sean buenos, dice someteos, eso es lo que dice el Señor. Ellos están pastoreando la iglesia que es de Dios, que no son de ellos. Ahora dice allí, mirad cuál haya sido el resultado de su conducta. Hay muchos que son farsantes, hay muchos que son ladrones, hay muchos que son dictadores, que se creen que las ovejas son de ellos y los maltratan y hacen cuantas cosas. Pero usted pertenece a este miembro, tiene que someterse.
Usted es miembro. En cualquier institución que usted es miembro, tiene que someterse a la institución porque tienen leyes. ¿Se ve dónde está el problema aquí? Entonces, por eso, mira la cosa del resultado de su conducta. Todo lo que contradiga a Dios, usted no se somete. Pero lo que no contradice a Dios, sométase. Si usted es miembro de esa iglesia. Y mire cómo dice el Señor 17 ahí. Someteos a ellos y sin quejarse. Óigame. Porque usted es siervo de Dios. No es del hombre. Pero como el hombre está siendo sujeto, es más, quiere ver un punto más clave. Al capítulo 13 de Romanos, para que miremos del 1 en adelante, allí dice sujetado y sometido a toda la ley. Porque no hay leyes que no sean sometidas por Dios. ¿Usted ve dónde está el problema hoy en día? Es que no estamos viviendo conforme al mandato de Dios. Cuando usted se somete a Dios, Dios pelea por usted. Si el pastor es malo, Dios lo va a quitar y pone otro, como hizo con Saúl. Quitó a Saúl y puso a David. ¿Usted ve? Sí, porque Dios pone el gobierno conforme a su pueblo. Si el pueblo está de rebelde, Dios le pone un gobierno duro. Si el pueblo es sumiso, Dios le pone un gobierno sumiso. O sea, Dios brega, pero tenemos que hacer la voluntad de Dios. Leamos ese capítulo 13. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad o lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrea condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque este es servidor de Dios, para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. ¿Te ve? Entonces, si usted se somete a Dios, Dios va a defenderlo. Dios va a pelear por usted. Si usted es miembro de una congregación, no salga corriendo para otra. Busque la dirección de Dios, porque usted tiene el Espíritu Santo, tiene que ser guiado por el Espíritu. El Señor dice, probar los espíritus para ver lo que son de Dios y lo que no son de Dios. Entonces, sométase a Dios y Dios se va a encargar. Cumpla su responsabilidad en la iglesia que usted es miembro. ¿Usted ve? ¿Por qué? Porque usted está temiendo a Dios. Recuerde, usted está temiendo a Dios, no al hombre. Es a Dios. Y Dios quita y pone. Dice que los ministerios son irrevocables. Los ministerios, no el hombre. Aleluya. Si el hombre, ¿me entiende? Está aquí un ministerio y se revela contra Dios, Dios lo quita. Si usted va a Apocalipsis capítulo 2, va a hablar de Cristo, dice, quitaré el candelero de tu lugar. Porque no se están sometiendo a la voluntad de Dios. La iglesia es de Dios. Así que, pastores, tengan cuidado. Amen a sus miembros. Recuerden que la oveja es del Señor. El Señor le preguntó a Pedro, ¿me entiende? 3 veces. Me ama Pedro, pastorea mis ovejas. Me ama Pedro, apacienta mi cordero. Me ama Pedro, apacienta mis ovejas. Usted lo dice. Porque las ovejas son de Dios. Así que, pastores, tengan cuidado. ¿Cómo ustedes están conduciéndose? Y queridos líderes, queridos miembros de la iglesia, sométanse a estos hombres y mujeres que Dios le ha puesto como pastores, ¿me entiende? Así como los gobiernos, como los presidentes también. Porque las ovejas del Señor, el Señor viene a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga. Si estamos en el Espíritu, ¿usted ve? Si no tenemos el Espíritu contristado, Dios va a revelarnos, nos va a dar la fuerza y va a pelear por nosotros. ¡Oh, santo! Va a pelear por nosotros, va a pelear por ustedes. Pero tienen que someterse al amor de Dios. Tienen que subir, como decía ahorita nuestro hermano Jorge, ¿me entiende? Dice que si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. En Romanos 8:16 dice que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro Espíritu que somos hijos de Dios. ¿Es usted hijo de Dios? Hija de Dios, sométase entonces. Cumpla la palabra. Mantenga la unidad del Espíritu. No se rebele contra el Espíritu. Todo lo que sucede es por voluntad de Dios. En Romanos 8, 28 es lo que dice. Que a los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien a los que conforme a su propósito son llamados. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. Eso es lo que dice. No ha venido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios que no dejará ser tentado más de lo que poder resistir. Sino que le dará también la salida con la tentación para que pueda estar firme. Señor prueba. Señor lo prueba. A ver si ustedes son de Dios o no. No porque Él nos salva, sino para que usted entienda que dependemos de Dios. Y que tenemos que obedecer, que tenemos que andar en el Espíritu. ¡Oh, santo! ¡Aleluya! Tenemos que andar en el Espíritu. Dios tiene que glorificarse, como oraba Jesús ahí en ese capítulo 17. Que sean uno como nosotros somos uno. Es muy importante, queridos hermanos, queridos televidentes, pastores, hermanos, líderes, sométanse los unos a los otros en el temor de Dios. Matrimonio, sométanse los unos a los otros en el temor de Dios. Padre e hijos, sean obedientes en el temor de Dios. Mirad lo que dice ahí en los últimos versículos, del versículo 23 al 26 del capítulo 17 de San Juan.
y yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria, que me has dado porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les has dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. ¿Ve usted lo que se previo? La unidad del Espíritu. Tenemos que ser perfeccionados en esa unidad del Espíritu. Pero hay que tener el Espíritu Santo. Y para que el Espíritu Santo more en mí, tengo que estar limpio. Y quien me limpia la sangre de Jesucristo. Usted no puede tratar de vivir si no tiene el Espíritu Santo. Y para tener el Espíritu Santo tiene que ser santo, porque Él no mora en templos sucios. ¿Se dan cuenta? Y dice la Biblia que usted es templo del Espíritu Santo. ¿Vive usted en la unidad? ¿Se somete usted, obedece a los pastores? ¿O si usted es pastor, se somete a la voluntad de Dios? ¿Ama a las ovejas del Señor, la cuida? ¿O la descuida? ¿O la maltrata? ¿O coge garrote para él? No. Únanse en el Espíritu para que se derrame, porque hoy en día no tenemos mucha manifestación del Espíritu, y de antes la iglesia primitiva tenía manifestación del Espíritu Santo. ¿Y por qué no hay manifestación cuando es el mismo ayer, hoy, por todos los siglos? Tiene que haber un defecto. Entonces vamos a mirar. Deténgase, dice, paraos en los caminos, dice el Señor en Jeremías 6:16. Preguntad por la senda antigua, mirad cuál sea el buen camino y andad por él santo. Varón, ore por todos estos hermanos, que Dios tenga misericordia de los pastores y las iglesias y los gobiernos, para que haya unidad totalmente. Bendito Dios. Padre, te damos gracias, Dios Todopoderoso, por tu amor, Señor, Dios, por tu poder, tu gloria, gracias. por tu Espíritu Santo, a través de tu Hijo amado Jesucristo, que nos enseña en este capítulo, Señor, que debemos tener una unidad para siempre, por los siglos de los siglos, porque tú nos enseñas a través de tu Espíritu Santo, en la guianza de tu Espíritu Santo, en la unidad, en el amor, en la paz, en todo, Dios, para que seamos uno, así como tú has sido uno en ellos, Señor. Por favor, glorifícate, Dios, te pedimos tu favor, Señor, tu misericordia, tu gracia, Señor, tu perdón hacia la ofensa, pecado, Señor, a toda, Señor, infidelidad, a toda traición, Señor, te pedimos, Dios, que venga la unidad y que la paz sea el gobierno, Señor, en todos los corazones, las mentes, Señor, y que puedan glorificar tu santo nombre a través de tu Hijo amado Jesucristo, en el Espíritu tuyo, Señor. En el nombre de Jesús oramos, amén. Amén. Señor, mira a tu siervo que va a predicar ahora el mensaje. Úsalo, Padre, para la gloria de tu nombre. Ayúdalo como siempre lo hace, Señor. Se lo presentamos ahora siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Con nosotros en el mensaje de la palabra de Dios, el siervo del Señor, Héctor Sequí. Amén, gloria a Dios. Sí, buscamos la palabra de Dios en Lucas 6:46. Lucas 6:46. Y la palabra de Dios dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Bajo el tema, ¿quién es nuestro Señor? Aleluya. Muchas veces, amados hermanos, y los que van a escuchar la palabra de Dios, como creyente y no creyente, a veces nosotros queremos escuchar mensajes de bendición, queremos escuchar mensajes de prosperidad. No es malo la prosperidad del alma, pero aquí este mensaje es nuestro Señor Jesucristo hablando a la vida, al corazón del hombre. Y hace una pregunta, y nos hace una pregunta a cada uno de nosotros. ¿Por qué me llamáis Señor? Señor. Para llamar Señor hay que conocer a la persona. Amén. Para llamar Señor hay que conocer a la persona, y sobre todo hay que tener respeto, obediencia, sometimiento. Muchas veces como persona llamamos Señor, pero sin conocer quién es el Señor. Yes. Muchas veces nosotros decimos, yo conozco a Dios, yo le digo Señor, pero no es el verdadero Dios. ¿Y quién nos lleva a nosotros a conocer al verdadero Dios, el único Salvador? Es el Espíritu Santo. Nos hace y nos lleva a nuestro Señor Jesucristo. Ahí donde nosotros decimos, Señor, porque aquí la palabra de Dios nos enseña
y nos habla al corazón de cada uno de nosotros, tanto como siervos, servidores de Cristo. Al llamar al Señor, Señor, uno tiene que permanecer. Amén. Cuando nosotros llamamos Señor a alguien, a nuestro Señor Jesucristo, es que nosotros debemos permanecer y seguir en los caminos y sobre todo guardar los estatutos que ha dejado, porque Él es nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro Salvador, el que murió y resucitó, y ahorita está a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de nosotros. Ese es el verdadero Señor, ese es el único Señor. Pero muchas veces, como siervo de Dios, llamamos Señor a alguien, a veces hacemos milagros, hacemos prodigios, pensando y creyendo que es Dios que está obrando ahí. Entonces decimos, Señor, yo en tu nombre hice esto. Señor, en tu nombre hice esto. Pero la pregunta es, ¿fue Dios que te dijo que lo hicieras? Aleluya. ¿Fue Dios que te dijo que fueras a tal lugar? ¿Fue Dios que te dijo que te congregaras a tal lugar? Eso es un punto muy importante que este privilegio nos enseña a nosotros, nuestro Señor Jesucristo a nosotros, y nos hace ¿por qué me llamáis Señor? En la palabra de Dios nos enseña a cada uno de nosotros en Mateo 7:21, dice la palabra de Dios. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, Aleluya. sino que al que hace la voluntad de mi Padre. Vemos cómo Dios nos habla. No todo el que dice Señor, pero siguiendo en Mateo 7:21 en adelante, ellos hicieron muchos milagros. Ellos profetizaron. Pero al final, ¿qué le dice Dios? No los conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces ellos conocían a Dios, ellos le decían Señor, pero no obedecían lo que nuestro Señor Jesucristo en los estatutos que había dejado. Es muy importante en estos tiempos que estamos viviendo. Nosotros queremos escuchar el mensaje que como nosotros, nuestro corazón quiere escuchar, nuestros oídos quiere aceptar. Pero nunca nosotros aceptamos un mensaje que Dios nos reprenda, que donde Dios nos habla a nuestras vidas y que nos habla a nuestra condición espiritualmente, cómo nosotros estamos viviendo. Vemos la palabra de Dios, habían 10 vírgenes, habían 5 sabias y otros los 5 se habían descuidado. ¿Por qué se descuidaron? Porque no conocían al Señor. Mas las prudentes sí conocían a Dios. Y muchas veces nosotros como creyentes nos hemos descuidado. Decimos Señor a otras cosas y ya no le decimos Señor a nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, es un privilegio de servir a nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros estábamos sin fe, sin esperanza, cuando el mundo ya nos había desechado nosotros, cuando el mundo nos apuntaban con nosotros con el dedo acusador, cuando la familia se han alejado de uno, vino el amor de nuestro Señor Jesucristo. Extendió su mano, nos levantó y nos restauró. Puso nuestros pies sobre peña y enderezó nuestros caminos. Y dice, puso un cántico nuevo de alabanza en nuestras bocas. Aleluya. Esto es lo que Dios hace. Este es el Señor de nosotros. Pero por el descuido de nosotros mismos, nos hemos alejado del Señor. Yes. Por eso Él nos hace una pregunta. ¿Por qué me llamáis Señor? Señor. Y no haces lo que yo digo. Cuando entendemos el propósito de Dios en nuestras vidas, las cosas son muy diferentes. Yes. Pedro no entendía el propósito de Dios.
Pero cuando nuestro Señor Jesucristo le dijo, ahora ya no vas a pescar, sino vas a ser pescador de hombres. Lo envió a predicar las buenas nuevas de salvación a las vidas. E incluso, aunque Pedro a transcurso negó a nuestro Señor Jesucristo. Porque por lo que estaba aconteciendo, lo estaba negando. Pero en Hechos del 1, el 2 en adelante, dice que estaban ellos unánimemente esperando el Espíritu Santo. Aleluya. Cuando estaban esperando el Espíritu Santo de Dios, la promesa que nuestro Señor Jesucristo dejó para cada uno de nosotros y aquel que quiera recibir a nuestro Señor Jesucristo. Dice que la palabra de Dios, que había tanta gente y al final vieron cómo el poder de Dios se manifestó y la mayoría de gente decía, están borrachos. Pero se levanta Pedro lleno del poder de Dios, ahí donde les habla él. Ellos no están borrachos. Ven la hora que está. Y empezó a hablar de la buena nueva de salvación, de la promesa de nuestro Señor Jesucristo. Dice que en ese momento se convirtieron una cantidad grande. ¿Pero por qué? Porque ya Pedro conocía al Señor. Ya le podía decir Señor, porque ya no se guiaba a él, sino que ahora en la palabra de Dios nos enseña que Jesucristo un momento le dijo, Pedro, antes te ciñebe a ti mismo, tú agarrabas tu propio camino. Pero ahora hay alguien que te ciñe, ahora hay alguien que te anda y te enseña el camino. Y eso es lo que Dios ha hecho con nosotros y lo que sigue haciendo con nosotros. Pero el descuido de nosotros nos hemos alejado, nos hemos desviado del propósito del camino de nuestro Señor Jesucristo. También la palabra de Dios nos enseña que habían tres hombres. A uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro le dio 1. Y cada uno de ese talento es conforme el propósito de Dios, la capacidad que Dios puede ver en cada uno de nosotros. Dice que la palabra de Dios a 5 fue y hizo 5 más. Al que le dio 2, hizo 2 más. Pero al que le dio 1, dice que lo escondió. Porque sabía que su Señor dice que sembraba donde él no recogía. Pero Dios le dijo, ¿por qué tú no lo fuiste a poner en el banco? ¿Por qué no lo dejaste ahí cuando yo venía volvía a recoger el interés? Eso es cuando uno conoce quién es el Señor. La capacidad que Dios le da a uno. Dice la palabra en Mateo 25, 24, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocí, que eres un hombre duro, que ciegas donde no siembras y recoges donde no esparciste. Vemos cómo el siervo, cómo él le daba una excusa a nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo le dice a él, en 25:30 dice, al siervo inútil, echad en las tinieblas de afuera, y ahí será el lloro crujiente de dientes. Y eso es lo que Dios no quiere de nosotros. Si nosotros le llamamos Señor a nuestro Señor Jesucristo, Dios no quiere que nosotros seamos echados, que seamos un árbol cortado, sino que Dios quiere ser instrumento. Dios quiere que seamos instrumento en la mano de Dios. Por eso la palabra de Dios dice que cuando el que puso la mano en el arado y mira atrás, no es apto para el reino de Dios. Entonces la persona que puso la mano en el arado es que sabe quién es su Señor. ¿Cómo podemos ver la transformación del hombre? Podemos ver la transformación de Saulo, que es Pablo. Cuando Pablo dice que en Damasco tenía la carta de todos los senadrines, todo para capturar a todos los que eran creyentes. Pero se le manifestó el poder de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Dice que el resplandor salió, dice que una luz, y él cayó. Y él le pregunta,
Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es dura cosa darte con aguijón. Y vemos la pregunta y lo que le contesta Pablo, que era Saulo antes. Señor, ¿qué quieres que haga? Eso debemos hacer nosotros, preguntarle, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Nuestro Señor Jesucristo, cuando se manifestó a Pablo, le dijo, levántate y entra y se te dirá lo que tienes que hacer. Vemos el propósito de cuando uno conoce a nuestro Señor Jesucristo. Después de ahí le habla a Ananías. Ananías, yo tengo a Pablo ahorita orando, ayunando. Ve, porque es instrumento en mis manos. Y Ananías le ponía la excusa todavía. Señor, pero él tiene carta. Ve, porque él es instrumento en mis manos. Y él, como obediente a nuestro Señor Jesucristo, a su Señor, se levantó. Eso debemos hacer nosotros. Si conocemos y llamamos Señor a nuestro Señor Jesucristo. Cuando nos dice, ve, levántate y ve a orar por tal fulano. Pero sobre todo tenemos que estar conscientes que es Dios hablando a nuestras vidas, a nuestro corazón, a nuestro espíritu. Porque muchas veces el hombre se va y después dice, el Señor me mandó y no sucedió lo que tenía que hacer. Entonces mucha gente blasfeman el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque a veces los siervos, por escuchar espíritu, que es erróneo, se van a hacer las cosas sin ser mandado por nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios, en el transcurso de los Antiguos Testamentos, los profetas, antes de hacer algo, ellos le oraban a Dios. Buscaban la dirección de Dios. ¿Por qué? Porque sabía quién era su Señor. Y todo lo que ellos hacían se cumplía. ¿Por qué? Porque ellos estaban convencidos que era nuestro Señor Jesucristo enviándolos. Aquí en Lucas 13, 22 dice la palabra, pasaba Jesús por la ciudad y aldeas y enseñaba encaminando a Jerusalén, y alguien le dijo, Señor, son pocos los que se salvan. Y él le dijo, esforzad a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Dios nos dice a nosotros que nos esforcemos entrar en la puerta. Tal vez mucha gente pensarán que el evangelio es fácil. Es fácil cuando somos guiados bajo la guianza de Dios. Es difícil cuando nosotros hacemos lo que nosotros queremos hacer. Un hombre que es guiado bajo el poder de Dios, cuando vienen enfermedades, vienen circunstancias, problemas, situaciones, es necesario pasar todas esas circunstancias, tribulaciones. ¿Por qué? Porque a través de eso, nuestro Señor Jesucristo madura nuestro carácter, nos prepara, nos enseña cómo debemos nosotros hacer cuando viene otro problema más. Porque si lo vemos, lo que es en el camino de nuestro Señor Jesucristo es espiritualmente luchando contra el espíritu inmundo, contra las huestes de maldades, contra el propio Satanás, que Dios lo reprenda. Amén. Eso es una lucha. Yes. Y ese es el evangelio de Jesucristo. Cuando una persona dice que no tiene prueba, no está bien delante de Dios. Porque toda la palabra nos enseña que todos aquellos servidores de Dios han sido perseguidos, han sido vituperados. Mucha gente han estado enfermo, pero Dios hace el milagro en su vida. Hay gente que, aunque así enfermos, siguen predicando la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ellos saben quién es nuestro Señor Jesucristo, saben quién es su Señor. Porque la palabra de Dios dice que bienaventurado
Bienaventurados somos nosotros cuando nosotros somos perseguidos. Pero cuando ellos hablan mentira de nosotros, alegraos y regocijaos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Cuando somos viturados hablando de mentira, engaño, no es lo que ellos dicen de nosotros. Debemos estar nosotros confiados porque sabemos dónde estamos. Por eso es muy importante, amados hermanos, que van a ver este programa, lo seguirán viendo en otras horas, día y noche. Es muy importante escudriñar la palabra, Señor, y conocer a Dios. Mientras nosotros no conocemos a Dios, no podemos tener el encuentro con Dios. Samuel no conocía a Dios hasta que tuvo el encuentro. Aleluya. Job escuchó de Dios hasta el transcurso de lo que sucedió. Pero Job dijo, de oída te había escuchado, pero ahora mis ojos te ven. Eso debemos ser nosotros, cuando nosotros conocemos a nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿cómo nosotros podemos conocerlo? Es aceptándolo. Es reconociendo la necesidad que tenemos de Dios. Reconociendo que nosotros sin Él nada podemos hacer. A través de eso Dios nos capacita y nos liberta. Dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Qué nos hace libre a nosotros? Es Dios. Los hombres son instrumentos a la palabra de Dios. Pero ¿qué tiene que hacer uno? Es abrir el corazón de uno mismo para que Dios entre en nuestro corazón y nos enseñe cómo debemos andar nosotros. ¿Hay muchos señores en la tierra? Sí, hay muchos. Pero solo hay un verdadero, que es nuestro Señor Jesucristo. El que murió en la cruz del Calvario, cuando le dijo, Padre, consumido está. Donde dijo, Padre, hecho está. Se rasgó del velo de arriba para abajo, y ahí de los hombres dijeron, verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Es necesario nosotros conocer al Hijo de Dios. ¿Cómo nosotros podemos conocerlo? Es a través de la palabra. ¿Cómo podemos nosotros conocerlo? Es escudriñar la palabra. Porque la palabra dice que lámpara a mi pie tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Quién nos enseña el camino? Es nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino a través de mí. A través de nuestro Señor Jesucristo, nosotros podemos conocer al único, verdadero Jesucristo. De ahí nosotros podemos decir, Señor, yo te conozco a ti. Hasta aquí este mensaje. Dios me lo bendiga, pastor. Amén. Amén, gloria a Dios. Cuando hablamos que nuestro Señor Jesucristo nos dice, ¿por qué me llamás Señor, Señor, y no haces lo que yo os digo? Nos habla de dos cimientos, un cimiento sobre la roca, y la roca es Cristo Jesús. Yes. Nuestra vida, o cimiento, la casa, la fundación de una casa es nuestra vida, que si está fundada en Cristo Jesús, no hay viento, no hay huracán ni tormenta que puedan destruirnos. ¿Por qué? Porque estamos seguros en la mano de Cristo Jesús. Y algo muy importante que nos enseña, y cada día nos habla Dios a nuestro corazón, a nuestro espíritu, de llamarle Señor es porque estamos confiados. Llamarle Señor a Dios es porque tenemos la seguridad, la confianza, la certeza, la convicción que Él es nuestro ayudador en todo. Para llamarle Señor a Dios a través de su Hijo amado Jesucristo en el Espíritu Santo, es que tenemos que tener conocimiento, tenemos que tener ese encuentro con Él, tenemos que tener esa relación con Él, porque no solamente de labios se profesa que se cree en Dios, sino la vivencia, sino el amar a Dios, el creer que Dios está en control sobre todo, aún en los medios de las dificultades, en medio de las situaciones, en medio de las aflicciones, Dios está con nosotros. ¿Por qué me llamás Señor y no hacéis lo que digo? Su mandamiento es un mandamiento para verdad, para la transparencia, para la libertad, para nuestras vidas. No es un mandamiento humano, no es una ley humana, porque la ley humana aquí también traiciona en esta tierra, pero el mandamiento de Dios nos edifica, nos cambia, nos transforma, y esto que nos dice nuestro Señor Jesucristo. Y una buena pregunta que nos hace a todo como servidor de Dios, ¿por qué me llamás Señor si no hacéis lo que yo os digo? ¿Debemos hacer lo que Cristo Jesús nos dice? Sí, porque ahí es que encontramos nosotros una buena relación con Dios, un entendimiento sobre su palabra y atesorar
su palabra en nuestro corazón y estar seguro de que decirle Señor a través del poder del Espíritu Santo, no solo de labios, sino a través del Espíritu Santo. En la palabra también nos enseña que dice, nadie puede llamar Señor si no es en el Espíritu Santo. Aleluya. Todo es a través del poder y la esencia misma de Dios, que es el Espíritu Santo. Hay que vivir, hermanos y amigos radioyentes, televidentes, estar viviendo en el Espíritu Santo todo el tiempo. No hay un momento que se le pueda dar al Espíritu un descanso. ¿Por qué? Porque es que nos aparta de la mentira y nos lleva a la verdad, nos mantiene en la transparencia y nos hace que nosotros podamos tener una relación, tener una comunión con Dios a través del Espíritu Santo. ¿Por qué me llamas Señor y no haces lo que yo digo? Es su mandamiento. ¿Por qué no atesoramos la palabra de Dios? ¿Por qué no creemos la palabra de Dios? ¿Por qué no creemos aún en el que resucitó entre los muertos, Cristo Jesús? Porque nos hemos descuidado. Muy importante, un mensaje y una pregunta que nos hace como servidor de Dios. ¿Por qué le llamamos Señor y no hacemos lo que Él nos dice, pastor? ¿Qué te dice Dios? ¿Ama tú a Dios? Él lo dice claramente. Si me amáis, guardad mi mandamiento. Entonces, Él pasa a ser el Señor tuyo. Si tú haces lo que Él te dice. ¿Has escuchado lo que Dios te dice? ¿Estás tú andando en la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? ¿Te somete a Él? Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Repite conmigo. Señor, gracias. Creo en ti, que moriste en la cruz del Calvario, que por obra y gracia del Espíritu Santo naciste humanamente y resucitaste al tercer día entre los muertos. Escribe mi nombre en el libro de la vida y lléname de tu Espíritu Santo para obedecerte, para hacer tu voluntad, para que ya no viva yo, sino tú en mí. Lávame con tu sangre, Señor, y destapa mis oídos para escuchar tu voz y sobre todo para vivir lo que tú me mandes. A donde tú me mandes, a donde tú quieras, no donde yo quiera, donde tú dices, Señor. Por eso perdónanos y lávanos con tu divina sangre. En el nombre de Jesús. Amén. Si ha hecho esta oración de fe, visite una iglesia, comience a buscar a Dios y a leer la Sagrada Escritura. Pero recuerde, tiene que decirle Señor y vivir como que Él es su Señor. Y ahí la palabra implica sometimiento, obediencia, sobre todo su palabra. Que Dios me le guarde y me le bendiga y le llene de su santo y divino Espíritu cada día más. Hermano Héctor, ore a Dios, una oración por toda la familia y nuestro gobierno, porque vienen muchos cambios para esta nación y para Oriente. Que Dios tenga misericordia y que se le obedezca a Dios. Soberano Dios, te damos gracias, Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, Señor. Te presentamos, Señor, cada familia, cada hogar, cada matrimonio, Señor, que han puesto, Señor, su familia delante de tus pies, Padre eterno, que oran, claman y gimen delante de ti, oh Dios. Te pido por cada uno de ellos, tú derrama tu Santo Espíritu, Dios, sean fortalecidos por tu palabra, Dios. Así también lo mismo pido, Señor, por los gobiernos, Señor, el cambio de gobierno. Permita, Dios Padre eterno, que todo hombre y mujer se someta a tu voluntad tuya, Dios Todopoderoso. Que seas tú, Señor, haciendo la obra en cada vida. Guarda a todos aquellos, Señor, que tienen temor de cualquier situación, circunstancia, cambio de gobierno, Señor. Que seas tú, Padre. Tu palabra nos enseña, Señor, que nada se mueve si no es bajo tu voluntad tuya, Dios. Tal vez, Señor, tienen problemas, circunstancias, Señor. Ayúdalos. Que seas tú, Señor, guardándolo, Dios Padre. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, Señor. Gracias te damos, Dios. A ti toda la gloria, Señor. Amén. Amén, hermano y ministro Héctor. Jorge, ore por todos los pastores y la iglesia, que se mantengan unidos porque hay muchas divisiones. Dios Todopoderoso, presentamos tus ministros, a los que tú has llamado, escogido, Señor, con poder y gloria, que a través de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, pagando, Señor, el sacrificio en la cruz, a través de él, Señor, que has hecho un llamado a todos tus ministros, a todos que tú le has dado, Señor, un ministerio en sus manos, Señor. Te pedimos, Señor, que tú lo fortalezcas, los llenes de tu poder y tu gloria, a través de tu Espíritu Santo, Señor, que sean siempre guiados y que puedan, Señor, encontrar la victoria en ti, a través de tu Hijo amado Jesucristo, y que siempre, Señor, sigan adorando, glorificando y sean guiados siempre, Señor, en tu Espíritu Santo. Alabado sea tu nombre, Dios. Guárdalo, cuídalo, protégelo, Señor,
y darle sabiduría, entendimiento e inteligencia, Señor, sobre tu palabra, sobre la guianza, sobre la protección, sobre la guianza de cada miembro, Señor, para que puedan ser instruidos, Señor, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amado y soberano Dios, una vez más venimos a ti, clamar por todos, Señor, los hogares. Mira, oh Dios, que comienzan a viajar por este día de acción de gracia. Permite que reconozcan que tú eres quien merece la gracia y que a ti es que tenemos que darte honor y gloria. La familia se reúne, Señor, pero se reúne solamente para comer, no para reconocer tu grandeza. Por eso ten misericordia a toda esa gente que están viajando y van a viajar, que tú le ayudes y que te den la gracia, que se mantengan unidos contigo para que ellos también sean unos. En el nombre de Jesús de Nazaret, salva, Señor, toda esta nación, incluyendo a Israel, los judíos, Señor, Canaán, Europa, Oriente, Medio Oriente, Señor, ten misericordia de este continente americano. Clamamos, Señor, que tenga compasión, que mantengan la unidad y que vean que solamente a través de tu Espíritu en Cristo Jesús podemos ser uno. Y sobre todo darte gracias por todo. En el nombre glorioso de Jesús te lo pedimos, ahora y siempre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios me le guarde y me bendiga mientras los hermanos se despiden. Dios le bendiga. Bendiciones. Bendiciones hasta la próxima semana. Que el Señor sea con cada uno de ustedes.